tenemos una tasa de interés del 6%. Y periodos de capitalización que nos dice que J es igual a 2. Y lo que nos están pidiendo es los fotones. Ok. Entonces estamos frente a una anualidad porque es una sucesión de pagos hechos en tiempos iguales. Es una anualidad general ahora porque los pagos son mensuales y la capitalización del interés es semestral. Es cierta y ordinaria, ¿no? Entonces, lo diferente a los anteriores ejercicios es que tenemos pagos mensuales, tasas semestrales. Y por ese motivo estamos hablando de que se trata de una anualidad general. ¿Qué hacemos para poder avanzar en estos problemas, dado que todas las fórmulas son para anualidades simples? Entonces, la metodología es simplemente igualar los plazos de pago y los de los intereses. Y tenemos dos opciones. O cambiamos los pagos de mensuales a semestre o cambiamos la tasa de interés de semestral a mensual. Cualquiera de los dos caminos están buenos. Entonces vamos a hacer los dos. El primer escenario es igualando los periodos a mes. Entonces, si vamos a trabajar en meses, significa que los pagos se mantienen mensuales y quien tiene que cambiar es la tasa de interés. Entonces, la información que tenemos es tasa 6% capitalización semestral. Este es el dato conocido. ¿Cuál es el dato que necesitamos? Necesitaríamos una tasa de interés y prima. Necesitamos una tasa de interés que sea expresada al tanto por ciento, porque no sé cuánto será, pero sí sé que sus periodos de capitalización deberían ser mensuales. Esos serían los datos que tenemos y queremos igualar los periodos a meses. Si queremos igualar los periodos a meses, quien tiene que cambiar es la tasa de interés, porque es semestral. Necesitamos una tasa que sea capitalizable mensualmente. Entonces, el dato conocido es una tasa de interés nominal y la tasa que nosotros necesitamos es otra tasa de interés nominal. Tenemos que trabajar entre dos tasas de interés nominal. Entonces, ustedes ya se acordarán el instrumento para trabajar con la transformación de tasas equivalentes, donde decimos una tasa de interés nominal que estará a un lado elevado a j será igual a la otra tasa de interés nominal, 1 más i prima, dividido entre j prima elevado a j prima. Esa era la ecuación con la que trabajábamos en las tasas de interés equivalentes, ¿no? La transforma de una tasa nominal en otra tasa nominal. Ok, entonces de estas, cualquiera de las dos puede ser la tasa conocida y la otra la desconocida, es lo de menos.
Si trabajamos con el lado izquierdo, diríamos 1 más 0.06 entre 2, todo esto elevado a 2, y eso va a ser igual a la tasa 1 más i prima dividido entre j prima, que vale 12 elevado a 12, ¿no? Esa sería la información vaciando a las formas. Ahí ustedes tendrían que despejar lo que es i prima. A ustedes verifiquen, por favor. No más 0,6. Sobre 12. Sobre 12. Ok, yo saco 12.06. Verifiquen, por favor, chicos. ¿Estamos bien? Confirmen si sacan la misma tasa de interés. Este sería 12.06, capitalizarlo. No, suban. 'No tiene que ser 5 puntos y algo. Licenciado, a mí me sale 5.9263. Ese está bien. Ese está, pues que sí, esta tasa está mal. 5 puntos y algo tiene que ser. $5.93. Ok. Entonces, la tasa que ya tenemos transformada es 5.93 capitalizable mensualmente. Entonces, ya hemos igualado la tasa de interés con los periodos de pago. Y con había convertido nuestra anualidad en una anualidad simple, cierta y ordinaria. Eso es. Por el otro lado, lo que podemos hacer es cambiar los periodos a semestre. Entonces, si queremos cambiar y trabajar todo en semestres, ¿quién tiene que cambiar? Ya no la tasa, porque la tasa es capitalizable semestralmente. ¿Quién tiene que cambiar? Son los
Entonces, ¿cuál es el dato de partida que tenemos? Son pagos de 2,000 pesos mensuales. Entonces, ¿y qué necesitamos? Una ERE, no sé cuánto, pero tiene que ser semestral. Eso es lo que necesitamos. Entonces, la voy a pintar de color rojo para decir que se trata de una ERE semestral. Voy a dar para que se la distinga bien. Ok, entonces si vamos por el caso de los pagos, de pago y no los cambios de tipos de interés, vamos a hacer lo siguiente, que vamos a añadir un análisis gráfico para que se entienda qué vamos a hacer. Este análisis va a comprender 6 meses porque estamos queriendo trabajar con periodos semestrales. Entonces vamos a tener mes 0, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5 y mes 6. En un semestre. En un semestre vamos a tener pagos de 2,000. ¿Cuántos pagos? 6 pagos de 2,000 cada semestre. ¿Ok? Pero yo no necesito pagos de 2,000 cada mes. ¿Qué necesito? Necesito una ERE que pague en vez de ser mensual, necesito que sea una ERE semestral. Es decir, necesito una ERE grande, si quieren, que esté ubicada al final del semestre. Necesito transformar estos 6 pagos de 2,000 en una ERE grande que sea semestral. Eso es lo que va a pasar en un semestre y esa situación se va a repetir en todos los semestres. Entonces, la mecánica o la lógica con la que calculamos esa ERE grande. Muy sencillo, ustedes ya pueden inferir. Entonces, yo no necesito estos 2,000 mensuales. Entonces, necesito que estos 2,000 estén aquí en el mes 6. Estos otros 2,000 estén aquí en el mes 6. Los terceros 2,000 necesito que estén aquí. Entonces, todos los pagos de 2,000 mensuales los tengo que llevar hasta el final del mes 6. Y ahí sumarlos. Entonces, la respuesta no es decir, R es igual a 2,000 multiplicado por 6. Esa no es la respuesta. Esa respuesta está errada, esa respuesta es para los que no saben final. Lo que tenemos que llevar es cada uno de los pagos al final del mes 6 y ahí sumarlos. Entonces, eso para nosotros es una anualidad. Los pagos son iguales, hechos en tiempos iguales. Pero ¿qué necesito para llevar los 2,000 hasta el final, hasta el mes 6? Necesito una tasa de interés, ¿no? Y esta tasa de interés, ¿cómo tiene que ser? Si los pagos son anuales, yo necesito una tasa de interés que sea capitalizable. Si los pagos son mensuales, perdón, yo necesito una tasa de interés que sea capitalizable mensualmente. Porque si voy a llevar todos los pagos hasta el final del mes 6, necesito una tasa de interés que sea capitalizable mensualmente. Entonces, esa ya la tengo, es la que acabamos acá arriba de terminar. Entonces, para hallar la ERE grande, la ERE roja, es lo mismo que si nosotros quisiéramos calcular el valor futuro. Valor futuro de pagos de 2,000, ¿no? Multiplicados por 1. Es utilizar la fórmula del valor futuro. Trabajando con una tasa I, que sea capitalizable mensualmente, elevado a 6, en este caso 6 meses, o si quieren pueden poner 0,5 medio año multiplicado por J, que es 12, menos 1. Estoy utilizando la fórmula del valor futuro.
Todo esto dividido entre la tasa I dividido por. ¿No? Eso es lo que aplicaríamos para calcular el valor futuro de estos 6 pagos de 2000. Entonces agarramos la fórmula, hicimos 1 más esta tasa dividido entre elevado a esta tasa dividido entre 12, todo eso menos 1, y esta expresión después la dividimos entre la tasa. Estamos por calculen, muchachos, y que ya me cuenten los sale. ¿Quién sacó ya? Bueno, yo sé que 12.149. No sé si ustedes estarán en clase, están escuchando nada más, ya ustedes. El tema es que ya tenemos terminando este tema y el otro más, que son sistemas de amortización, material para el segundo parcial, así que no voy a volver a explicar lo que estamos avanzando. Tenemos que el pago semestral asciende a 12.149. Entonces, este pago es cada semestre. Entonces, si hay un pago semestral, ahora trabajaríamos con una tasa semestral y con pago semestral. Y con ello ya se habría convertido en una anualidad simple, cierta y ordinaria. Entonces, lo que hicimos hasta ahora no es resolver el problema, lo único que hicimos es resolver el tema de la
característica general, porque no nos igualaba los intereses, los periodos de pago. Entonces, ya hicimos en el primer escenario cambiar la tasa de interés. Trabajamos con una tasa de interés que sea capitalizable mensualmente. Si trabajamos con esta información, entonces tendríamos pagos mensuales de 2.000, un tiempo total de 10 años y tendríamos una tasa de interés y prima de 5.93 con periodos de capitalización mensual. Y si trabajamos con el segundo periodo, tendríamos R sería 12.140 semestrales. Tendríamos un periodo de 2 años y tendríamos que trabajar en ese caso con una tasa de interés del 6% capitalizable semestralmente, ¿no? Estos serían los dos escenarios ya para resolver el problema. En el primero trabajamos todo en meses y en el segundo trabajamos todo en semestre. Y entonces el valor futuro que me estaría pidiendo conforme al problema, la respuesta de su valor futuro sería igual a 2.000 por 1 tasa dividido entre 12 elevado a 2 a eso le quitamos 1 y después todo eso lo dividimos entre tasa dividido entre 2. Verifiquen el resultado. Sí, licenciado, me sale lo mismo.
Ok, muchachos, entonces, como ustedes vieron, en ambos casos, trabajando de manera mensual o trabajando de manera semestral, el resultado es totalmente idéntico, ¿no? Entonces, la respuesta del problema en cuanto al valor futuro de estos pagos sería los 50.827. Lo importante de este ejercicio es que ya verán de qué manera nosotros podemos cambiar, sean los periodos de pago o sean los periodos de capitalización del interés. ¿Alguna duda, chicos? Todo claro, licenciado. Gracias. ¿Qué pasaría ya, qué pasaría si nosotros tuviéramos un pago ERE? Esto ya me estoy inventando, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos un pago de 5.000 y este pago sería cada semestre? Y necesitaría un pago que sea, que no, pero que sea mensual. Entonces nuestra gráfica le presentaría los 5.000 cada 6 meses. ¿Y qué necesitaríamos? Pagos mensuales. Entonces necesitaría un pago ED1 al final del primer mes, pago 2 al final del segundo mes, y así tendría 6 pagos que desconozco su importe. Estamos simulando un ejercicio en forma inversa al anterior. Ahora conozco un pago semestral y necesito pagos que sean mensuales. Entonces, en ese caso, estos 5.000, que es la ED grande, digamos, o esta ED semestral que nosotros estamos simbolizando, viene a ser el DAP del valor futuro, de esos pagos chiquitos que son la ED1, ED2, ED3, ED4. Entonces, lo que tendríamos que hacer es al revés. Tendríamos que decir 5.000 es el valor futuro de los pagos ERE que no sabemos cuánto es, y ya lo demás multiplicarían por la tasa de interés mensual. Tendrían que tener una tasa de interés mensual, ¿no? Estamos diciendo que diría 5.000 es igual a los pagos ERE, una tasa I que tendría que ser capitalizable mensualmente, elevado a 6 meses menos 1 sobre una I mensual. Entonces acá lo que tendrían que despejar ya no es el valor futuro, tendrían que despejar esta R que nos daría pesos por mes. ¿Okay? Entonces de esa manera ustedes plantearían los periodos de pago cuando los periodos son semestrales y necesitan periodos de pago mensuales. Ese sería del ejemplo que hicimos anteriormente. En un caso, acumulamos los pagos de manera semestral para convertir de meses a semestres, y en este segundo caso, lo que estamos haciendo es distribuir un pago semestral en 6 pagos mensuales. ¿Ok? Esas serían las dos maneras con las cuales ustedes podrían trabajar. Ahora, es posible también combinar anualidades. Combinar anualidades dependiendo de la información que ustedes tengan. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes tienen, por ejemplo, un problema donde les dicen que el edificio de la carrera
tiene un costo de mantenimiento anual de pesos 12,000 al año. Los primeros 10 años. Luego de lo cual el costo de mantenimiento sube a pesos 15,000 los siguientes 15 años. Considerando el costo del dinero en 7%, determinar el valor actual de los costos. Ya. Entonces el problema consiste en eso. El edificio de la carrera ha sido entregado, es un edificio que necesita 12,000 pesos en los primeros 10 años. Después que acaban los 10 años, el costo se incrementa a 15,000 los siguientes 15 años. Entonces, la carrera, el edificio va a durar 25 años. Lo que necesitamos es saber cuánto es el costo o el valor actual de los costos de mantenimiento del edificio. Pero un minutito lo dejo para que piensen. Entonces, lo que siempre hacemos es primero graficar, ¿no? Volcamos la información que conocemos y diríamos, tenemos pagos de 12,000 hasta el año 10.
Pues año 1, año 2, año 3, año 4, y sucesivamente hasta llegar al año 10. En el año 11, en el año 12, en el año 13, hasta el año 25, ¿qué va a pasar? Vamos a tener pagos de 15,000. En eso consiste nuestro problema. Y lo que nos están pidiendo es el valor actual de los costos de mantenimiento. Y tenemos para el efecto, tenemos una tasa de interés anual que asciende al 7%. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Es como si ustedes ven de manera gráfica, tienen ustedes dos tipos de anualidades, una anualidad hasta el año 10 y otra anualidad del año 11 al 25 con otro importe, ¿no? Entonces, ¿cómo nos resolvemos esto? El valor actual vendría a ser llevando todos los pagos al año 0. Entonces, ¿cómo llevamos todos esos pagos del año 0 cuando son dos periodos distintos con pagos distintos? Entonces, la primera parte será llevar los pagos de 12,000. A ver, les explicaré así. Esta es una combinación de pagos o de anualidades, porque en la primera parte vamos a tener esta parte de los pagos de 12,000. No hay ningún problema para llevar hasta el periodo 0 estos 10 pagos de 12,000, ¿no? Entonces lo que haríamos es calcular el valor actual de pagos de 12,000 llevados a la tasa de interés anual que ustedes tengan durante 10 años. Y después me olvido de lo que son los pagos de 12,000 y pienso en estos otros pagos de 15,000. Pero los pagos de 15,000 son 15 nada más. Y estos pagos, con una fórmula del valor actual, yo podría llevarlos hasta el principio del año 11. Es decir, hasta este punto de color rojo que voy a poner, hasta aquí podríamos llevar esos pagos de 15,000. Cuando yo tenga el pago de estos 15,000, llevarlo más atrás, otros 10 años, haciéndoles saltar desde este punto, tenemos acá, desde el año 11, llevarlo hasta el año 0. Entonces, es como si ustedes quitaran de la vista los pagos de 12,000 y estarían frente a una anualidad diferida. Entonces, en ese caso, ustedes dirían, el valor actual es igual a pagos de 15,000, 1 más menos 1 más i elevado a menos 15 sobre i. Con esta fórmula estamos acá, en este punto de color rojo. Hasta ahí llegamos. Pero si yo le multiplico como la fórmula de las anualidades diferidas por una tasa i y le hago retroceder 10 años más, estamos saltando de este punto de color rojo hasta el periodo 0. Entonces, la respuesta al problema sería la sumatoria del valor actual de los pagos de 1,000, que corresponde a una anualidad simple, cierta y ordinaria, más el valor actual del segundo tipo de anualidad, que correspondería a una anualidad diferida, simple, cierta y ordinaria. Entonces, estamos combinando en este problema dos tipos de anualidad.
conforme al problema que pretendemos resolver. Y la respuesta final sería la sumatoria de estos dos valores actuales. ¿Entienden? ¿O preguntas que tengan respecto al problema? Ok. Entonces, como ustedes pudieron observar, el tema de anualidades es bien interesante y conforme al problema es que se define qué tipo de instrumento, qué tipo de herramienta vamos a utilizar. Le voy a decir a Hugo, su ayudante, que empiece a desarrollar más ejercicios en el tema de anualidades para que complemente cualquier duda que ustedes vayan a tener. Ahora vamos a abordar un nuevo tema, pero que sí tiene que ver con anualidades una vez más y que se denomina los denominados sistemas de amortización. Bueno, primero definamos qué es la amortización. Y no va a ser otra cosa que un proceso gradual a través del cual se elimina una deuda. Entonces, amortización se refiere a pagos de préstamos, a pagos de deudas bancarias con entidades financieras, pero pago de deudas a través de un plan de pagos. Significa que no vamos a pagar la deuda con un solo pago, sino vamos a pagar con una sucesión de pagos que nos permita ir eliminando, disminuyendo, desapareciendo paulatinamente una deuda. Por ello es que cuando estamos hablando de amortización, estamos hablando de préstamos que se cancelan mediante un plan de pagos. ¿Okay? En este contexto, vamos a primero explicar a qué se refiere la llamada cuota periódica, que no viene a ser otra cosa que la suma es una cantidad de plata que se lleva cada mes, cada semestre, cada año, dependiendo en qué consiste su plan de pagos, porque pueden ustedes haber definido con el banco, yo voy a pagar mi préstamo cada mes, o voy a pagar mi préstamo cada semestre, o voy a pagar mi préstamo en forma anual. No hay problema. Entonces, esas cuotas periódicas son justamente la manera en que van a pagar. Serán cuotas mensuales si ustedes han decidido tener un plan de pagos mensual. Serán cuotas semestrales si pagos han decidido hacer de manera semestral. Entonces, la cuota periódica puede ser cualquier periodo, pero la cuota periódica implica que ustedes están pagando una partecita del capital que les han prestado y están pagando intereses positivos. Entonces, cuando hablamos de la cuota periódica, estamos diciendo que compone o está compuesta de dos variables. Una partecita que va destinada a cancelar el capital y otra partecita que está destinada a cancelar los intereses. Ahora, pueden existir cuando el préstamo contempla lo que se llama los periodos de gracia. El periodo de gracia significa un periodo de espera. Entonces, pueden ser otorgados periodos de gracia para el capital. ¿Qué significa conceder un periodo de gracia para el capital? Significa que el banco les va a decir, te voy a esperar
dar más plazo para que me pagues el capital, pero lo que son los intereses. Entonces, cuando se otorga un periodo de capital, significa que la cuota que nosotros lo habíamos definido como la sumatoria de capital e intereses, cuando nos otorgan periodo de gracia para el capital, significa que no pagan nada de capital y solamente pagan interés. Entonces, en ese caso, la cuota periódica sería igual a los intereses corrientes. ¿Durante qué tiempo? Durante el tiempo que dure el periodo de gracia para el capital. Una situación menos frecuente, pero también que se puede dar, es que les den periodos de gracia para el capital y los intereses. Entonces, ¿qué consiste esto? En que les están diciendo que les van a dar un compás de espera para que paguen el capital y para que paguen también los intereses. Entonces, durante todo ese periodo de gracia, la cuota periódica que ustedes van a hacer es igual a 0. No van a pagar nada. Se espera. El banco les ha dicho, no me pagues capital, no me pagues intereses. Te voy a esperar para las dos cosas. Entonces, en ese periodo no se paga nada y por ese motivo la cuota periódica es igual a 0. Lo que no hay es un periodo de gracia solo para el interés. Les esperan el interés y tienen que pagar capital. Eso no hay, no existe. Solo existen periodos de gracia para el capital o el capital e interés. ¿Ok? Entonces, estas van a ser las excepciones para que la cuota periódica no sea igual al capital más interés. Lo usual en cualquier préstamo es que se establezcan cuotas donde se devuelva capital, se pague intereses. Eso es lo normal. Si por algunas causas o por negociaciones que se han hecho con el banco se logra que el banco nos dé periodos de gracia, entonces lo más frecuente será que primero les den gracia para el capital. Y menos frecuente, esto se ve sobre todo en la banca de segundo piso, es decir, las bancas de incentivo para el desarrollo de pymes, les pueden dar gracia para el capital y los intereses. Ok, entonces, sistemas de amortización hacen referencia a todo lo que son plata prestada por cualquier entidad. Es decir, cómo podemos pagar ese préstamo en cuotas. Ahora, vamos a ver que para amortizar préstamos existen distintas técnicas estas técnicas para hacer esos planes de pago que me permitan paulatinamente cancelar una deuda. Eso lo vamos a ver a través de los sistemas de amortización. Pero lo importante es que en todos los sistemas vamos a establecer esa llamada cuota periódica que nos permite devolver capital e interés. En cualquier contrato de préstamo, hay muchas cláusulas, ¿no? Es un contrato elaborado legalmente donde uno formaliza la obligación que tiene con una entidad financiera para prestarse plata. Pero nosotros lo que nos interesa son 4 variables que deberían existir en todo contrato. Porque la falta de una de estas variables es una terrible omisión o terrible error. En todo contrato debe figurar cuánta plata les han prestado. Ese es el capital. Sí o sí en los contratos debe existir de cuánta plata estamos hablando por concepto del préstamo. Imagínense hacer un contrato donde no digan cuánto dinero deben. No tiene sentido. Primera variable.
La segunda variable que en todo contrato debe existir es el plazo. ¿Hay una deuda? Sí. ¿En cuánto tiempo tiene que ser pagada esa deuda? Tiene que estar en el contrato. Tercera variable. Tiene que estar fijada la tasa de interés. A no ser que sea un préstamo que les ha dado su familia. Las entidades financieras no les van a dar plata si no les cobran una tasa de interés. Es lo normal. Y esa tasa de interés debe estar fijada para que sepan cuánto van a pagar por concepto de esa tasa. Es la forma de pago. ¿Cómo van a pagar el préstamo? ¿Lo van a hacer cada mes, semestre? ¿Lo van a hacer cada año? ¿De qué manera ustedes van a pagar ese préstamo? Entonces, les decía, las 4 variables que debe existir en cualquier contrato de préstamo, de alguna de estas 4 variables es una terrible omisión. Obviamente un contrato de préstamo pues tiene otras partes, habrá una estructura donde dice, una cláusula donde dice las partes y describen entre quiénes se está haciendo, el domicilio legal, las penalidades, la dirección de notificación, etcétera, el objetivo. Bueno, todo eso son rollos de los abogados donde se estructura qué partes debe contener un contrato. Pero lo que nos interesa es que en un contrato de préstamo encontrar estas 4 variables. Porque en base a estas 4 variables nosotros podemos inmediatamente aplicar un determinado sistema de amortización. ¿Ok? Lo repito una vez más, esto es sí o sí debemos contar, debemos leer dentro del contrato estas 4 variables que son de índole financiera. El contrato después tendrá garantías, si es que se le va a cobrar una comisión cuando no pague de manera puntual. Eso es normal, pero repito, estas 4 variables para nosotros resultan fundamentales para poder trabajar en los cuadros de amortización, en elaborar los planes de pago. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a ir viendo cuáles son los sistemas que existen para amortizar, cuáles son los sistemas que existen para elaborar los planes de pago. El sistema más popular lo vamos a ver primero, que se llama el sistema de amortización francés, o también le llama el sistema de amortización europeo, o también recibe el nombre del sistema de amortización gradual. Este es el sistema más popular y ahorita van a ver por qué. Este sistema recibe el nombre
vulgarmente el nombre del sistema francés, el sistema europeo, y en varios textos ustedes van a encontrar con el nombre del sistema de amortización gradual. ¿En qué consiste? Para esto nos vamos a dar datos. Nos vamos a dar un dato de un préstamo por $35,000 o pesos, lo que sea. Vamos a hablar de un plazo de 5 años. Vamos a hablar de una tasa de interés del 9%. Esta tasa de interés es capitalizable semestralmente. Y la forma de pago van a ser mediante cuotas semestrales. Entonces, como ustedes pueden ver en mi ejemplo, lo que estamos colocando son las condiciones financieras que debe traer un préstamo. Fijamos el capital, fijamos el plazo, fijamos la tasa de interés y la forma de pago. Bien, entonces, estos son los datos de un préstamo. Vamos a elaborar su plan de pagos mediante el sistema de amortización. Paso número 1. Paso número 1 es calcular el importe de las cuotas, en este caso semestrales. ¿Por qué sé que son semestrales? Porque la forma de pago dice que vamos a pagar este préstamo durante 5 años mediante cuotas semestrales. Entonces, el paso número 1 consiste en establecer cuánto es las cuotas semestrales. Ahora, este método tiene una particularidad, y la particularidad es que las cuotas, en este caso semestrales, resultan ser iguales. Esa es la característica típica de este método. Que hablamos de cuotas semestrales, pero que tienen en el fondo un importe constante. Son iguales. Entonces, si estamos hablando de que las cuotas son iguales, ustedes ya pueden inferir de que estamos hablando de una anualidad, donde el monto de para nosotros es un valor actual, el plazo es M, la tasa es I, J vale 2, y los pagos, las cuotas semestrales vienen en. Entonces, ustedes pueden observar que si se trata de una anualidad, ¿y por qué estamos asumiendo que es una anualidad? Porque, les repito, en este caso del sistema de amortización constante, sus cuotas son iguales. Por eso sabemos que es el caso de una anualidad. Las cuotas iguales. Entonces, si sabemos el plazo, ya sabemos que se trata de una anualidad. Verifico la tasa de interés con los periodos de pago para saber si es una simple. Si conozco el plazo, decimos que es cierta. Y las cuotas se hacen al final de cada periodo. Entonces estamos hablando de una anualidad ordinaria. Entonces hacemos la aplicación de la fórmula del valor actual de una anualidad simple, cierta y ordinaria. ¿Para qué? Para calcular el valor de las cuotas semestrales. Entonces diríamos, 35,000 es igual a, y 35,000 sería el capital, ¿no? La plata que me han prestado.
Esto sería igual a las cuotas semestrales R, que van a estar, ahora les voy a colocar directamente acá en forma manual. Entonces lo que estaríamos diciendo es 35,000 es igual a unas cuotas R, que no sabemos cuánto es, 1 menos 1 más I, que es la tasa de interés del 9%, capitalizable semestralmente, J vale 2, elevado a ¿cuánto? Elevado a 5 años por 2, dividido entre 0.9 entre 2. Entonces, estas cuotas serían pesos por semestre. Esta tasa me daría una tasa de interés semestral. Ay, se rodó. Y el plazo también estaría en semestre. Entonces, eso es lo que vamos a colocar acá abajo, ¿no? Entonces decimos 1 menos 1 más 0.09 dividido entre 2, y todo ello elevado a menos 5 años por 2. Y eso lo dividimos entre la tasa de 0.09 dividido entre. Entonces, lo que estaríamos trabajando es con pagos semestrales, en este caso representarían las cuotas semestrales, una tasa de interés que se capitaliza semestralmente y un plazo que también estaría en semestres, ¿no? Porque 5 al multiplicar por 2 nos da 10. 10 semestres. Entonces, estas tres variables que son y el tiempo deben estar compatibles en la misma unidad de medida, en este caso en forma semestral. Paso siguiente, lo que hacemos es despejar inmediatamente R. ¿Cuánto nos dan ese importe de pagos semestral? Si ustedes verifican, por favor, a mí me está saliendo 4,420. Este sería el valor de la cuota semestral, ¿no? Entonces, el paso 1 sería determinar el valor de las cuotas semestral. Implicaría que vamos a pagar durante 10 semestres cuotas de 4,420. ¿Les iguala el importe? Sí, licenciado. 2
sea, lo que hemos hecho es simplemente aplicar anualidades, ¿no? Aplicar anualidades donde determinamos ERE. En este caso, ERE para nosotros son estas. Paso número 2 va a ser elaborar el cuadro de amortización o plan de pago. Este cuadro les tiene que reflejar de manera va a irse pagando de a poquito este préstamo. Es una matriz de doble entrada donde ustedes pueden ver de qué manera el préstamo se va pagando paulatinamente. Entonces, van a tener las siguientes columnas. O plan de pagos. Una columna donde diga los periodos. En otra columna van a estar otra columna van a tener los intereses corrientes. Otra columna va a ser la amortización de capital. Y la última columna va a ser el saldo insoluto. Ponemos en bonito. Listo. Esas van a ser las columnas de su cuadro de amortización o su plan de pago. ¿En qué va a estar medido esto? En semestres. Entonces, habrá el periodo 0, el semestre 1. ¿Cuántos semestres vamos a tener? Vamos a tener 10 semestres. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 5 años plazo, pero se paga cuotas semestrales. Por ese motivo necesitamos trabajar en periodos semestrales. Ok. ¿Qué colocamos en la columna de las cuotas semestrales? El valor de la ERE, el valor de la anualidad. Bien. ¿Qué colocamos en la columna de los intereses? El valor de la I mayúscula. Esta variable ya la sabemos cuál es, ya sabemos cuál es, I mayúscula. La amortización de capital, ¿de dónde va a salir? Va a salir de restar. De los pagos ERE le vamos a restar los intereses. ¿Ok? Y él significa el saldo pendiente de pago en relación al capital. Después que realicen ustedes el pago, ¿cuánto todavía les queda? Entonces empecemos a llenar el cuadro. En el periodo 0, hoy día el banco les está desembolsando su préstamo. Entonces ustedes no tienen que pagar nada de cuota. No pueden pagar intereses porque si me están dando en este momento la plata no me van a cobrar interés. No voy a devolver nada todavía al banco. Entonces, el saldo insoluto es la plata que le debo al banco. ¿Cuánto le debo al banco en este momento? 35,000, lo que me acaba de prestar. Ok, ahora empezamos a llenar el resto del cuadro. Cuota semestral. ¿Cuánto llevo al banco después de un semestre que ha pasado? Llevo la cuota que he fijado, 4,423. ¿Cuánto voy a llevar el segundo semestre? Aquí viene la característica de este método. Voy a llevar lo mismo, 4,423. En el siguiente semestre, ¿cuánto voy a llevar? 4,423. Entonces, todos los semestres llevamos la cantidad. Esta es la particularidad que tiene este método. Que sus cuotas, como les había dicho, periódicas, son iguales. Ok, entonces ya no tengo que preocuparme de cómo llevar la primera
columna que es las cuotas semestrales. ¿Cómo llenamos la columna de los intereses? Lo que tenemos que hacer es calcular el interés del primer semestre, el importe de los intereses del primer semestre. Ya sabemos cuál es su fórmula, ¿no? El importe de los intereses es igual capital, tasa, por tiempo. Esta es la fórmula del interés. Y ya lo hemos utilizado varias veces, ¿no? Capital, tasa por tiempo. Entonces lo que tenemos que calcular son los intereses después de un semestre. ¿Cuánta plata debo al banco? Debo 35,000. ¿Qué tasa me van a cobrar? Me van a cobrar la tasa del 9% capitalizable semestralmente. O sea, va a ser 9% dividido entre 2. Va a resultar una tasa semestral. ¿Por qué tiempo? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido entre el periodo 0 y el periodo 1? Ha transcurrido un semestre. Entonces, el importe de los intereses será igual a 35,000 por tasa de interés 9%, capitalizado mensualmente, multiplicado por 1. Los intereses serán 1.575. Esa cifra la vamos a llevar a la columna de los intereses. ¿Cómo calculamos la amortización de capital? En la cabecera les he dicho, la amortización es restando de la cuota los intereses. Me queda 2.848. ¿Cómo calculamos el saldo insoluto? El saldo insoluto es el capital pendiente de pago. Entonces, yo debía 35,000 al banco. Ahora, ¿cuánto le estoy devolviendo de capital al banco? No le estoy devolviendo la cuota, le estoy devolviendo 2.848 capital, porque 1.500 es su interés. Entonces, los 1.575 no rebaja la deuda. Esa es su ganancia del banco. Lo que baja la deuda son los 2.848, que es la amortización de capital. Entonces, el saldo insoluto es 32.151. ¿Ok? Siguiente fila. Ya conozco el valor de la cuota. Necesito el interés. ¿Cómo calculamos el interés del segundo semestre? La I2, vamos a ver. ¿Cuánto debo al banco? Ya no debo de 35,000. ¿Cuánto debo? 32.151. ¿Qué tasa me van a cobrar? 9%. Capitalizaciones semestrales. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Entre el semestre 1 y el semestre 2. Ha pasado un semestre. No ha pasado 2. ¿Por qué? Porque ya he pagado intereses del anterior semestre. Entonces no puedo poner acá 2, si no estaría repitiendo los intereses. Debo poner 1, que es el tiempo que ha pasado entre el semestre 1 y el semestre 2. Entonces ahora me da un interés de 1.446. ¿Por qué está bajando los intereses? Porque el capital adeudado al banco ha bajado. Antes debía 35,000 y su interés era 1.575. Pero ahora como le debo menos plata, entonces debo pagar menos intereses. Entonces lo jalo a la columna de los intereses, los 1.446. Ahora, calculamos la amortización de capital, la devolución de capital que vamos a hacer al banco. ¿Cómo lo hacemos? Cuota menos intereses, 2.976. Y el saldo insoluto lo calculamos. El saldo que le debía al banco, 32.151, menos lo que está bajando por capital ahora, 2.976. Entonces la deuda ahora es 29.175. Entonces, de esa manera, muchachos, van a ir calculando semestre tras semestre los intereses correspondan a cada semestre
función a la tasa de interés está pactada, y en vez de hacerlo así, fila por fila, ya lo voy a calcular en la celda del Excel los intereses de manera automática. Entonces, si esa mecánica lo hacemos durante los próximos 10 semestres, nos va a salir una cifra como esta, ¿no? Valores. La celda de los intereses. Ahora sí. Ok. Entonces ustedes pueden ver que ya en el Excel es muy sencillo llenar cuadro. Se repite la misma filosofía. Y lo que vamos a colocar aquí al final es el total, donde sumamos las columnas. Tenemos una referencia circular, por eso no me está saliendo ahora sí. Ok, está calculado. Bueno, entonces les debería salir así su cuadro que representa el plan de pagos. El plan de pagos significa que ustedes deben llevar todos los semestres 423 y ustedes pueden ver a continuación de la cuota cuánto se va a pagar intereses y cuánto se va a amortizar capital. Y la última columna les dice cuánto deben todavía. Al final del semestre 10 siempre les tiene que salir cero porque significa que el préstamo ha sido pagado totalmente. Siempre debe salir como saldo insoluto cero. En la suma de la columna de amortización de capital, siempre les debe dar la suma que les han prestado. Nos han prestado 35,000, entonces aquí abajo nos tienen que dar 35,000. En los hechos, lo que hemos hecho es llevar al banco durante los próximos 10 semestres, hemos llevado 44,232 pesos. Pero de esos 44,000, 9,232 se lo agarró el banco por concepto de intereses, es su ganancia. Y el saldo ha servido para devolver al banco sus 35,000. En otras palabras, la sumatoria de la columna de los intereses más la columna de amortización de capital les va a dar la cantidad de plata que han llevado al banco a través de sus cuotas periódicas. Han llevado 44,232. Entonces, la novedad de este método, lo bueno que tiene este método, es que el cliente, ¿qué es lo que se fija? Al cliente lo que le importa es cuánta plata deben llevar cada semestre. Entonces, cuando al cliente le dices, mira, no te preocupes, todos los semestres me traes esta cifra, 4,420. Todos los semestres. Entonces, el cliente le resulta fácil entender, no necesita estar preguntando al banco cada semestre cuánto debe pagar. Él ya sabe que debe pagar 4,423.
Ya después de la cuota se le quitan los intereses y lo que resta va a capital. Entonces, este sistema de amortización europeo tiene su nombre no por las cuotas iguales. Su nombre viene por la amortización gradual, porque si ustedes se fijan, al principio pagamos más intereses porque debemos más plata. Pero en la medida que pase el tiempo, cada vez que se amortiza capital va subiendo. Al principio era 2.800. En el semestre 6 era 3.549. En el semestre 10 es 4.232. Entonces, como la cuota está constante y al bajar los intereses, más plata vamos pagando capital. Entonces, el nombre del método, que es sistema de amortización gradual, viene por la columna de amortización de capital, porque gradualmente, de a poco, vemos cómo se va pagando el capital. Pero la característica principal de este método, repito, es la cuota. La cuota es igual, eso sí. Y por eso es tan conocido este método, porque es fácil. Cuando ustedes se compran un vehículo al crédito, les dicen el monto de su cuota mensual, ¿no ve? Están aplicando este método. Cuando se compran un televisor al crédito, están aplicando este método. Pues por eso es tan popular este método en varias actividades comerciales, pero sobre todo bancarias, porque facilita el explicar cuánto dinero debe llevar al banco cada periodo. ¿Se entendió la manera en que llenamos el cuadro? Sí, ¿Preguntas? licenciado. Ok. Sobre la base de este ejemplo, en la próxima clase vamos a aplicar los sistemas, los periodos de gracia, tanto para el capital como los intereses. Y vamos a ver en qué varía. ¿Ok? Nos vemos el día martes, chicos. Cuídense. Hasta luego, licenciado. Luego.